Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Hoy domingo 20 del mes, perdón, hoy domingo 18 del mes de, hoy domingo 17 del mes de septiembre del año 2023. Septiembre, noveno mes del año. Eso quiere decir que ya el presente año va buscando el tramito final. Hoy estará con nosotros el profesor Amin Abel. Él es abogado, él es economista, él es de la dirección del Defensor del Pueblo y además de eso se, es profesor tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en la Universidad APEC. Él va a conversar con nosotros acerca de los problemas económicos que acarrea la República Dominicana, pero primero el mundo, y la República Dominicana como parte del mundo, y que en este mundo tan globalizado, hoy día no hay manera de que lo que pase en el mundo entero sea también algo que incida en la República Dominicana ni en ninguna otra nación. Por eso del ensanchamiento de los vínculos a nivel mundial entre las naciones. Buenos días, profesor Amin. Buenos días, mi estimado Candelario. Un placer estar acompañándote en el día de hoy. Así que, bueno, Sí, te corrijo, no es Amin Abel, Amin Omar Martínez. Amin Omar. Amin Omar Amin. Yo Martínez, dije sí. Amin Abel. Tú sabes que la memoria traiciona a uno. Es Sí. tanto lo que se ha escuchado pronunciar ese nombre y el tiempo que hemos estado leyendo en los medios acerca de que a veces la memoria traiciona a uno. Eso está ahí vigente Ujú. en nuestra mente y salió así. Pero Amin Omar Martínez, tu nombre. Sí, pues, sí. Muy bien, mira, entonces vamos a entrar en materia enseguida, porque yo sé que los amables oyentes están ávidos de escuchar acerca de lo que vamos a tratar aquí. Sabe que el mundo ha visto eh, un poco acogotado por el primero fue la pandemia, que tú sabes cómo devastó la sociedad mundial, y luego esa guerra que todavía está vigente entre Rusia y Ucrania, que han dejado su secuela de daños y que todavía de los efectos de la pandemia no nos hemos repuesto, y esa guerra se mantiene vigente, que ha afectado al mundo con relación al abastecimiento en renglones tan importantes como son granos, cereales, en fin. Y queremos saber eh, qué vaticina tú, de acuerdo a tu experiencia como economista básicamente, eh, que serían estos próximos tiempos inmediatos del Bueno, universo. bueno, eh, todos conocemos lo que está pasando en Rusia y Ucrania, una guerra que lamentablemente está cobrando muchas vidas humanas y un proceso que ha sido resultado o ha sido instigado por Occidente. O sea, en la realidad ha sido instigado por Occidente y que el Estado ruso lo ha considerado como una situación de vida o muerte prácticamente. Entonces, independientemente de que no
defender, ¿verdad? Ni apoyar en ningún caso la agresión de un Estado más grande a uno más pequeño, como era el caso. Sí, ciertamente es comprensible y razonable por qué están aconteciendo las cosas, por qué sucede y por qué se da ese fenómeno, y porque hay potencias, sobre todo Estados Unidos, eh, que se han beneficiado de todo de ese proceso hasta este punto, porque ha logrado de conectar Europa de Rusia. Los europeos han actuado como república bananera, lamentable decirlo, más allá de sus intereses. eh, y lo que ha generado básicamente es que tengamos, ¿verdad?, una situación donde las previsiones de crecimiento europea eh, vayan cayendo, al punto de que estamos cercanos a una recesión en Europa. Los indicadores y la recuperación después de la pandemia no se haya podido mantener, y estemos a un punto de una recesión económica en la Unión Europea. Y por otro lado, ellos que compraban gas barato y compraban eh, petróleo barato de Rusia, eh, ya no lo compran al mismo precio y han tenido que sustituir por importaciones norteamericanas. Además de que en eso Estados Unidos también promulgó la llamada ley antiinflación, donde daba incentivos a las empresas europeas para que se instalaran en Estados Unidos, para que se establecieran allá. sí, acelerando el proceso de desindustrialización europea. O sea, es una situación muy paradójica. Pero lo que tú quieres decir que eso fue algo bien planificado, porque tú culpa a Occidente porque fue el que instigó eso. Naturalmente que buscaba algo, no solamente político, también material. Claro, Tú estás porque diciendo que promulgó una ley para promover que industriales e inversionistas europeos pues se mudaran a los Estados Unidos. sí, sí, sí. Claro, básicamente es relanzar su propia Economía. economía, y seguir manteniendo su posición de potencia hegemónica. Lo cierto es que desde el principio no bastó con la disolución de la Unión Soviética para Estados Unidos principalmente. Rusia sigue siendo muy grande y la idea siempre ha sido, en términos geopolíticos, balcanizar Rusia, dividirla en varios estados. Es más fácil dominar cuando tú tienes estados mucho más pequeños Mucho más débiles. y mucho más Y, débiles. o sea, y fuera de una unidad fuerte. Ujú. Entonces, ahí tenemos entonces esa situación en ese sentido. Con relación a ese caso, con relación a ese problema. Eh, Obviamente las cosas no le han salido como pensaban. La fortaleza del aparato industrial ruso y el apoyo chino han sido, en términos de apertura de mercado y la apertura también del mercado indio también, han permitido han permitido que el Estado ruso primero no decreciera como se tenía previsto el año pasado durante el tema de la guerra, y ahora mismo sus proyecciones de crecimiento sean positivas, a pesar de que se preveía una fuerte caída en principio, con sacarlo del sistema SWIFT, que es el sistema de pagos internacionales. Ellos han logrado ser resilientes en ese sentido y han logrado inclusive plantear una alternativa a los sistemas de pago. Han sido creativos y han logrado también eh, debilitar al dólar, porque han sustituido el dólar como moneda de intercambio internacional.
Estados Unidos ha querido utilizar el dólar como arma para sancionar el hecho de tener el monopolio de la moneda de intercambio mundial, pero esa situación le ha jugado en contra, Pero porque se ha acelerado el proceso de desdolarización de la economía mundial. eh, Todavía sigue siendo la moneda más importante en todas las transacciones, pero era algo que ni se hablaba y ya se comienza a hablar y ya hay cada vez más países en esa línea. Pero hay un bloque que se ha estado fortaleciendo últimamente. Ya se dice, incluyeron El BRICS. nuevas naciones en estos días y se anuncia que otras entrarán, que es el BRICS, que incluso proyectan hacer su propia moneda para competir con el dólar. Sí. Yo pienso que todavía le falta mucho, pero sí representa un bloque importante de países que ya ahora mismo es más grande que el G7 en el plano económico. Estamos hablando de la segunda economía mundial, que es China, y la economía más pujante a nivel mundial. Estamos hablando de China, una de las economías más pujantes también. Estamos hablando de Sudáfrica, Brasil, Y de Rusia, India. sí, India lo mencioné, y ahora se integran Arabia Saudita, que ha sido una gran sorpresa, Se fue aceptada. sí, Irán, inclusive uno de los grandes logros de la diplomacia china fue ese acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, donde potencia, recuerda que Irán es la principal país chiita Sí, sí, y Arabia Saudita es el principal país sunita. Ambos sunita. son musulmanes, pero son corrientes musulmanes Que, que han tendido al tienen, conflicto. que tienen rivalidad. Exacto, han tenido rivalidad y ya esa rivalidad de verdad se han subsanado hasta cierto punto eh, y han logrado integrarse en esa dinámica de los BRIC. Sí, sí, porque mira, cuando vi en la prensa la recomposición de las relaciones políticas diplomáticas entre Arabia Saudita e Irak, yo me sorprendí. Ujú. E Irán, yo me sorprendí. Mira, entonces, tú dices que el objetivo básico de de instigar para que se detonara ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania fue instigado por los Estados Unidos y que el objetivo básico era por debilitaban a Rusia buscando una balcanización. Entonces el señor Vladimir Putin ha estado consciente de todo eso, aunque como siempre en política las cosas fuertes, las cosas importantes, decisivas no se dicen. Sí, evidentemente. Lo cierto es que estamos frente a un cambio en términos o a nuevas tendencias en términos de la geopolítica, y estamos pasando de una situación de un mundo donde Estados Unidos mantiene todavía, que hay que decir que todavía es la potencia hegemónica, y que estamos pasando de una situación de unipolaridad a multipolaridad hacia lo que yo entiendo será en el futuro. Todavía ya nosotros no tenemos vivo para verlo eso. Por lo De menos yo. donde, sí, bueno, de donde China se convierta en una nueva potencia hegemónica en algún momento. Pero fíjate, siempre se ha hablado, y es así, la, el- en la forma como se ha conducido los Estados Unidos como nación cabeza del capitalismo, el sistema capitalista, y que ha actuado en función de sus intereses. Y por ejemplo, aquí en América Latina, tú sabes que esos últimos, digamos, 70, 60 años, comenzando desde los 50 y los 60, los golpes de Estado, la oposición a regímenes más o menos liberal, y también a cuando se planteaba fuertemente la corriente socialista por establecerse. Sabemos cómo los Estados Unidos se pusieron a la cabeza para impedir todo eso. Pero los imperios son imperios. O sea, China, vamos a decir, como dijiste tú, aunque no lo veamos, pero
logre sobreponerse a la cabeza del mundo. Mejorará la situación económica, social en el mundo eh, de economías más débiles, como se dice, países subdesarrollados. Será Bueno, mejor. bueno, eso es futurología, real y Sí, efectivamente. claro. En realidad no se sabe si será mejor o será peor. Yo lo estimo eh, realmente porque no se puede. Habría que ver cómo evolucionan los acontecimientos, cómo cambia o cuáles son las tendencias que se desarrollan en la sociedad china y cómo evoluciona el mundo y los recursos disponibles en el mundo y la tecnología misma. Entonces, creo que para ver eso falta mucho tiempo. Lo importante sí es que ciertamente eh, es la amenaza de una conflagración hoy más que nunca nuclear, hoy más que nunca está más latente. Eso es algo, Yo, eso yo es algo espero, desastroso para la sí, humanidad que llegaría a ocurrir. porque la amenaza está por el hecho de que siempre las potencias en ascenso, en descenso, en caída, son proclives de utilizar la fuerza, son proclives de utilizar la fuerza y Para imponerse. para imponerse y cualquier fallo, cualquier error en esa dinámica, en esa dialéctica entre estados, puede generar una situación peligrosa. Que es un imprevisto. Mira, por ejemplo, yo recuerdo en ese periodo de hace ya 3, 4 décadas, eh, se pensaba, las ideas Ujú, que planteaban el establecimiento de un mundo socialista, parecía como que eso era posible, que ya en estos momentos se estuviera muy avanzado, sin embargo no. Por ejemplo, China, que era muy reivindicado aquí por la mayoría de las organizaciones políticas de izquierda, dio un giro. Ahora encontramos en China la famosa tesis de Deng Xiaoping en un Estado y dos sistemas, pero han caído prácticamente en la economía capitalista, en la economía de mercado, y eso ha llegado tan lejos que hasta ligas deportivas profesionales tienen, y hasta han estado contratando eh, de esos atletas que juegan en ligas profesionales de los Estados Unidos y de Europa, que reciben muy alta paga, lo han estado contratando. Me imagino que es una forma de promover, de hacerlo más atractivo y que ese pueblo vaya a los estadios y se vuelque a la televisión y a los medios a ver eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso no parecía posible hace 3 décadas o 4 décadas, y sin embargo, mira, bueno, hay que precisar, se especula mucho en relación a lo que es China y hay una propaganda en relación a ese aspecto de China. Pero China sigue siendo una economía totalmente planificada. Es una economía planificada y que subordina toda la economía a decisiones políticas del Estado. O sea, ellos utilizan mercado, le dan cierta apertura al mercado, pero eso no significa que no mantengan el control y subordinen lo que son esas relaciones capitalistas que se desarrollan a los intereses políticos y los objetivos del Estado chino. O los pero no, objetivos particulares del Partido Comunista pero no Chino. dejaron de entrar en la economía de Entonces, mercado porque vieron que para el despegue realmente de China era necesario. si era necesario hacer Y una parece que lo sigue siendo. hacer un sí, claro, indudablemente por eso eso es un proceso, porque el tema es que al final de cuentas, como decía Deng Xiaoping, no importa del color que sea el gato, lo importante es que case ratones. En una simplificación de nosotros tenemos un objetivo, necesitamos desarrollar una sociedad postcapitalista, pero necesariamente necesitamos desarrollar la fuerza productiva Pues en ese marco. ellos necesitan crecer. Claro, Que necesitan crecer con vigor, con fuerza, con fuerza, para poder claro. competir. Porque de hecho, en la Unión Soviética lo que tuvo en gran medida
fue capitalismo de Estado. Y esta es una forma de capitalismo de Estado donde se subordina la economía a las decisiones y los objetivos políticos de cara a la construcción de un proyecto postcapitalista en este caso. Porque hay que ver, o sea, hay que recordar algo importante que muchas personas soslayan. O sea, Marx no era anticapitalista. O sea, Marx no era anticapitalista. De hecho, las loas más grandes, o las alabanzas más grandes que hizo el capitalismo, están en el manifiesto comunista. Eso es interesante. Porque lo que más plantea es los problemas del capitalismo y la necesidad de superar el capitalismo. No, ¿y cómo tú lo superas? Tú tienes que superarlo en términos del desarrollo de la fuerza productiva, en términos de aumentar o equiparar la misma productividad del trabajo en esta época con una mejor distribución del ingreso o superar esa productividad del trabajo en el marco de esas relaciones sociales de producción. Pero lo importante aquí es que no pasa como, no es el mismo tipo de sociedad. Yo te puedo decir que podría hablarse de un proceso de transición, pero la economía china está controlada por el Estado, el sistema financiero chino está controlado por el Estado, las empresas y los empresarios, si se pasan de las rayas, porque hay un Estado fuerte. Sí, ahora no es lo mismo, sí, no es el mismo poder de negociación que tiene o que tienen o la misma capacidad de presión que tienen en Occidente los grandes empresarios. Ahí básicamente todo está subordinado a la planificación y a los lineamientos estatales. Del Estado, Claro. del Estado, porque es un Estado fuerte que Entonces, tiene control sobre todos los segmentos sociales de la claro. sociedad. Nadie se le impone al Estado. No, para Por ejemplo, nada. en países, por ejemplo, me quedo solamente en América Latina. Arriban muchos presidentes con programas bien difundidos, muy difundidos, pero cuando comienza su ejecutoria, ya como presidente, como jefe del Estado, no tienen la suficiente fuerza para imponérsele a ciertos segmentos de la sociedad. En países, por ejemplo, en zonas como América Latina. Y de ahí el fracaso de tantos gobiernos y que en una zona como América Latina, con un potencial, pues casi no avanza en su desarrollo. Eso es así. La debilidad del Estado, ¿tú crees que es así? Claro, pero lo importante, hay diferentes niveles, obviamente, no son los mismos niveles ni la misma situación en todos los países, pero un poco volviendo a China, por ejemplo, el sistema financiero en China es un sistema financiero estatal totalmente, ahí no permite banco privado, pasa muy diferente que aquí, que los bancos se benefician de la especulación financiera. Y del sistema de reserva fraccionaria. Eh, yo cuando doy moneda y banca a mis estudiantes y les digo que los bancos crean dinero, que es como tú tienes una matica, que crean dinero de la nada, ellos se sorprenden mucho, como parte de un esquema que ha funcionado por muchos años, por mucho tiempo, de sistema fraccionario y que en ese proceso se le da una ventaja a los bancos que permiten que los bancos tengan beneficios muy altos que por lo que yo entiendo, por ejemplo, eh, que esos privilegios, por ejemplo, que tiene la banca y esa garantía estatal que tiene la banca, debería de pagar más impuestos y tener tasas de interés mucho más bajitas para los ciudadanos, ¿verdad? Pero, y tener menos sea, menos ganancias, pero o sea, no funciona así. La cartera que ellos disponen de financiamiento para inversionistas, tú dices que debería pagar una tasa de interés más baja. Sí, lo que son los tipos de interés activos, la tasa de interés activa,
eh, debería de ser mucho más eh, accesible para la población, porque por ejemplo tú tienes que una hipoteca, para darte el ejemplo, una hipoteca en República Dominicana anda por un 12%, un poquito más, Anual. sí, de interés anual. Pero imagínate tú, eso es prácticamente cero riesgo para la institución bancaria, porque esa hipoteca paga también un seguro adicional. O sea, que el banco no pierde si la persona, por ejemplo, en general la mayoría, habrán algunas que no, pero hay un seguro que la garantiza. Encima de eso, tiene la garantía del bien inmueble, porque es una Sí, garantía porque, hipotecaria, sí, una garantía real. porque es una garantía real, no es una garantía... No es una prenda general de bienes como es un préstamo, por ejemplo, que no hay una garantía específica. Ya la hipoteca, si pasa cualquier cosa, bueno, pues tú reclamas el bien que está grabado de la hipoteca. Entonces hay una mayor seguridad para el que presta el dinero, ¿entiendes? Entonces, No, el que lo prestó está garantizado. sí, totalmente garantizado. Entonces, ¿por qué tiene que cobrar unos? Y a eso se le agrega unos gastos de cierre altísimos, que son administrativos, que son bastante altos, exagerados. Entonces, Pero te voy a decir, te voy a plantear lo eh, siguiente aquí, aunque esto quizás no esté dentro, pero viene. Ellos esos préstamos personales que hacen, entonces le cobran al, al, al que solicita el préstamo, le cobran un mes por adelantado. Si te han prestado a una tasa de un 1%, de un 1%, y te cobran el pago de la primera adelantado, pero tú no has recibido el dinero, pero te están cobrando un mes por adelantado. pero Entonces, sí, no siempre cobran, no todos los bancos cobran por adelantado. bueno, Algunos. muchísimo cobran por adelantado, o sea, te están cobrando una cuota de pago de un dinero que tú no has recibido todavía. Sí, Eso, yo no entiendo eso. sí. No, Nunca he entendido eso. son temas y para mí son temas de regulación. Lamentablemente la superintendencia de bancos está controlando por los propios banqueros. Eso Por es la lo que te dije realidad. ahorita, por lo que planteé Entonces, ahorita, lo que planteé ahorita de la debilidad del Estado y pero que no, hay sectores económicos, sociales claro, que se le imponen al Estado. pero no Aquí en solamente, América Latina, no, sobre todo en países como el nuestro. en todos los países capitalistas pasa algo parecido, uno más que en otro, porque por ejemplo en Estados Unidos, que es un estado de derecho bien robusto, y donde se respeta la ley, y el lobby de armas, por ejemplo, impide que se haga alguna reforma para que se controlen mejor las armas de fuego por parte del público. Igualmente pasa con el sistema financiero, que después de la crisis de 2008 se tomaron algunas medidas tibias, pero al final de cuentas, esas mismas instituciones que generaron la quiebra, con el dinero público terminaron haciendo fiestas. O sea, inclusive se llegaron a pagar bonos, y yo no me explico que una empresa que quebró pague bonos a sus ejecutivos, porque qué incentivo, ¿verdad?, tiene. Entonces, o sea, ¿qué tú estás premiando? La mediocridad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas pasaron, y las regulaciones además eh, del mercado financiero en Estados Unidos, por presiones de ellos mismos, de esos grupos de poder, no se mantienen muy laxas. Sí, mira, vamos a hacer una breve pausa y retornamos en unos instantes. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, su cita es Cerrando la Página, bajo la producción de los periodistas Candelario Rosario Vicioso y José Sirís. Es un programa de informaciones, comentarios, análisis y entrevistas. El espacio más ágil y dinámico de la Radio Nacional. Recuerden, Cerrando la Página, por nuestra plataforma digital Noticias 1150 y por los 1150 AM de Onda Musical.
Bien, vamos a continuar en el desarrollo del programa y conversando aquí con el profesor Amin Martínez. Profesor, la República Dominicana en las últimas semanas ha venido presentando el problema con Haití y que últimamente el caso ha devenido por la construcción o por la continuación de un canal para sacar agua del río Masacre o Dajabón y parece para irrigar tierras cultivables en Haití. Hay un tratado que dice que esas aguas no deben ser aprovechadas en esa forma por ninguno de los dos estados. Hubo la alarma, se convocó unas conversaciones que creo que están suspendidas, no se han vuelto a reiniciar, no han detenido la construcción del canal. La República Dominicana, tú sabes que se abren unos mercados binacionales ahí semanalmente, por aquí por Dajabón, también por Elías Piña, pero el fuerte es el que se hace por la frontera norte, por Dajabón. Y estamos ahora mismo no sabemos cómo realmente eso va a continuar y cómo terminará. Lo que sí es que está afectando ahí a esa zona básicamente del Cibao, que era la que abastecía a gran parte del pueblo haitiano en muchísimas cuestiones elementales para su sobrevivencia. Bien, el tema del canal comenzó en el 2018, pero el problema no es, y ninguno de los tratados prohíbe que se exploten los recursos binacionales, en este caso se exploten los recursos ríos. Lo que sí se establece, ¿verdad?, los mecanismos para que se haga esa explotación, y de hecho República Dominicana toma agua del río Masacre, tiene tomas. O sea, aquí no se trata, desde mi perspectiva, de que Haití no tenga derecho también a utilizar el agua siempre y cuando, ¿verdad?, respetando los criterios técnicos. Igual, República Dominicana tiene también el derecho de ver que eso no afecte sus intereses, en sentido de que pueda afectar el curso del río. Y bueno, para eso está la comisión binacional y para eso llama también... la comisión hídrica. Existe una comisión binacional para tratar asuntos fronterizos que se reúne cuando hay determinadas circunstancias. Muchas veces tiene problemas para reunirse, pero no es el caso. Y como le decía, bueno, el problema para mí no es ese, básicamente. No es que en algún momento se pueda discutir, y bueno, también existe la instancia del arbitraje en caso de que los estados no puedan ponerse de acuerdo. El problema radica, como te comentaba ahorita, es que ahora que se reinició la obra, son privados los que reiniciaron la obra. Y que cuando el gobierno dominicano... Supuestamente son privados. Es que es un canal privado, que no es nada hecho por el Estado. No es hecho. Entonces, cuando según la prensa, el presidente se comunica con el primer ministro haitiano. Recuerden que Haití todavía no tiene presidente ahora mismo después de la muerte de Jovenel Moïse, el asesinato de Moïse, y que bueno, ahora el poder ejecutivo está a cargo del primer ministro. Le dice, Henry. Henry. Le dice que eso no es una iniciativa del Estado haitiano, y que esos son grupos particulares que están haciendo eso. A mí me parece muy grave la situación en ese sentido, y es algo que demuestra que la situación que tiene actualmente Haití, que tiene, digámoslo, ¿verdad?, una situación de Estado, un Estado que yo lo catalogaría como un Estado muy precario, porque en esencia, lo teórico del Estado, la cualidad fundamental del Estado es el monopolio de la fuerza.
Eso está claro en los textos de Weber y bueno, lo que han leído el texto de Juan Bosch, el Estado, él lo deja muy claro. Un Estado que no tiene capacidad de imponerse en su propio territorio y hacer valer sus decisiones en su propio territorio, No es un Estado. no puede considerarse un Estado. Entonces, aquí tenemos un problema serio para República Dominicana, porque independientemente de que sí, ciertamente, los agricultores, como veo que muchos están enfatizando, tienen derecho a disfrutar de la agua, pero yo se lo pongo como un ejemplo para que seamos un poco más didácticos. Imagínense que al lado de su casa, el vecino suyo le ha alquilado a unas personas para que vivan ahí. Y bueno, después de un tiempo, ¿verdad? Esas personas deciden hacer una construcción en el lindero de ambas casas, guardando obviamente la diferencia. Estoy tratando un poco para que la persona entienda. ¿A quién usted va a llamar? Usted va a llamar al dueño de la casa, porque es el propietario. Sí. Ellos están viviendo ahí a nombre del dueño de la casa. Ellos no pueden alterar absolutamente nada sin permiso. Y entonces que el propietario de la casa le diga, y se desligue. Y entonces hay un problema serio. ¿A quién tú vas a recurrir? Entonces obviamente, la situación es muy seria, porque básicamente estamos hablando que tú no tienes interlocutor válido. Los estados, lamentablemente, los estados y el derecho internacional público es un derecho de estados y organismos internacionales, no de personas. Las personas reclaman a través de organismos internacionales cualquier violación o vulneración de sus derechos. Entonces, pero no de manera directa hacia las instancias internacionales, no se puede dirigir una persona, y el Estado tampoco, porque además eso representa inclusive hasta un atentado contra la propia soberanía de Haití, que el Estado dominicano negocie con particulares haitianos ese tema. Tiene que negociar, eso, o sea, tiene que ser manejado de Estado a Estado. De Estado a Estado. Y yo no entiendo, no, de verdad, aquí la verdad es que la irracionalidad prima a la hora de discutir el tema haitiano. Por un lado, tú tienes a quienes tienen una posición extrema llamada ultranacionalista y que defienden que, bueno, que Haití no puede hacer eso. Lo primero es que Haití, todos los recursos binacionales, como pasa en toda la frontera, ambos estados tienen derecho a explotarlo. Simple y sencillamente se establecen los acuerdos y las reglas de juego para la explotación. Pero no hay un protocolo hecho y concebido entre los dos Claro estados que sí, de cómo deben aprovechar cada uno en su territorio el agua. A lo que debería reclamarse entonces no sería hacer la cosa de acuerdo al protocolo que hay. Sí, pero ¿a quién tú se lo reclamas? Hay un tratado, hay dos tratados. El tratado fronterizo de 1929 y el tratado de paz y amistad entre los dos países, que se firmó durante la dictadura de Trujillo. Pero el tema es que no son los particulares que van a reivindicar el derecho. No. Kelsen bien lo tenía claro. El ordenamiento jurídico de un país termina en el Estado, o sea, es el Estado de un país. El Estado es que puede garantizar el derecho positivo. El Estado es que garantiza las convenciones internacionales. Esos acuerdos son válidos siempre y cuando existan los Estados, no para los particulares. ¿Entiendes? Los particulares reclaman frente a su Estado ese derecho, y el Estado haitiano es el que tiene la obligación, pero el Estado haitiano dice que ellos no iniciaron la obra. Pero eso no hay una garantía para. Pero además de que en el trasfondo quizá Ariel Henry esté lo que esté diciendo, yo no tengo pleno control de lo que es Haití. Pero también hay una posición un poco irresponsable. Totalmente. Porque puede calificarse de irresponsable, porque si tú eres, de hecho, el que tiene la autoridad o la supuesta autoridad
en un área, y entonces cuando a ti se te reclama dentro de esa área, tú dices, no, porque es una actitud irresponsable, Una actitud irresponsable y es peligrosa. Y peligrosa, peligrosa porque el único que puede garantizar, con el único que puede garantizar que la obra se haga según los parámetros de los protocolos convenidos, el Estado. el Estado, nosotros supervisando y ellos actuando de ese lado. Y también supervisando, obviamente. Entonces no pueden ser intereses particulares en que se estén moviendo ahí, independientemente. Que ese es el otro extremo, que a mí me da mucha pena. Oigo personas que yo admiro mucho, pero a veces creo que quedan cegados por cierto Entonces, humanismo, digámoslo de esa manera, por el humanismo aparentemente, personal. aparentemente humanismo. Algunos, sí, pero bueno, eso no serán algunos, hay otros casos que son otra cosa, pero sí hay gente que es un tema básicamente una sensibilidad humana y bueno, que son campesinos, que son trabajadores, que se ven perjudicados, pero la dialéctica de Estado no funciona así. Y que Entonces, y que lamentablemente no funciona así y no puede y funcionar que así. siempre lo ideal es una cosa y lo práctico es otra cosa. Exactamente. Entonces, el problema es que independientemente del problema del drama humano, eh, que es un drama humano y es una pena, necesariamente existen instituciones para conducir la sociedad. No, si no se vuelve toda una anarquía. Fíjate, eso ahí es donde voy. Por ejemplo, se dice, el presidente o el primer ministro haitiano Ariel Henry dice que eso es un asunto privado. O sea, yo no puedo meterme en eso. Es como tú tienes una cadena de negocio, tú funcionas. En Haití tú no has violado ninguna ley, no estás violando ninguna ley. Hay un conflicto de ese empresario, de esos negocios con, qué sé yo, qué dominicano. No hay necesariamente que una intervención del Estado porque es un asunto muy particular. Pero hay una situación en Haití, por ejemplo, de las bandas, que es un hecho, que se exhiben ahí con armas de alto calibre, uniformados y dan declaraciones públicas. Entonces, se habla de unos sectores privados que son los beneficiarios de la existencia de esa banda y que la financian. Ellos sacarán su beneficio. Entonces, todo eso, de ser cierto, de ser una realidad, muestra un futuro incómodo para la República Dominicana. Hay un periodista que habla mucho y usa la palabra, cuando se refiere a las relaciones dominico-haitianas, usa mucho la palabra incordio. Bueno, es una situación compleja porque, primero, lamentablemente la comunidad internacional tiene que ayudar a que Haití Se reencauce. se reencauce y construya una institucionalidad más o menos funcional, porque aparentemente no la tiene. Eh, el hecho de que precariamente, ni siquiera de Puerto Príncipe, las autoridades reconocidas de Haití tienen el control pleno, es una situación terrible. Entonces, eso implica que tiene que reconstruirse la fuerza pública y la capacidad del Estado de monopolizar la violencia al interior del Estado haitiano. O sea, Para imponer, para imponer una estabilidad social eso es mínima. innegable. O sea, no basta, o sea, ¿cuáles son las cualidades de un Estado? Bueno, un Estado tiene un territorio, Haití tiene un territorio definido, una población, eso está claro. Tiene entonces la soberanía como expresión del dominio o el poder del Estado para imponer su voluntad en su territorio. Y eso es lo que A través de sus leyes. a través de sus leyes. Pero ¿cómo se hace eso? Con el monopolio de la fuerza. Entonces, si él no lo tiene, entonces no basta que tú tengas reconocimiento internacional, que sería la cualidad final que reconoce el derecho internacional público para un Estado moderno. Si tú no tienes, tú no puedes ejercer soberanía sobre tu territorio, tú no puedes ejercer poder soberano sobre tu territorio. Entonces, No puede imponer las leyes que rigen en la no puede sociedad. imponerlo, y eso se resume en el monopolio de la fuerza.
O sea, es indispensable para que el Estado haitiano funcione tener, ¿verdad?, un cuerpo de orden, su policía robustecida, tener las bandas bajo control. No, y a cualquiera que quiera infringir las Y la leyes, ley, claro, claro, perseguirlo, eso, tener la potestad perseguirlo. legal de perseguirlo, Bueno, la potestad legal existe porque están las normas y las leyes en Haití. pero El no problema, puede aplicarla, exactamente, porque no tiene que no tiene, monopolio de la fuerza, y la no ha tiene, perdido la ha perdido. O sea, no tiene la posibilidad, ¿verdad?, de arrestar y someter a la obediencia a nadie. a nadie. Mira, nosotros caímos en un campo aquí que el, el- el- me llama mucho la atención siempre de lo que se llama la soberanía, la autodeterminación, la inviolabilidad de los territorios y que conflictos internos deben ser resueltos internamente, que ninguna potencia, ningún país, ninguna fuerza extraña debe intervenir. Pero ahí está lo que se llama el principio de la relatividad, que ninguna cosa es absoluta. Entonces, No es así. aquí veo grupos y personajes que tienen una posición y que la defienden a partir de la autonomía, de la autodeterminación, de la independencia, que Haití es un Estado, un país, ¿no?, con autonomía y determinación y que ninguno deben intervenir. Entonces incluso se oponen a cuando se llama que una institución como las Naciones Unidas pues pueda concebir una fuerza a través de los mecanismos que tiene para ayudar, voy a decirlo así, a pacificar Haití para establecer, para estabilizar la sociedad y que pueda comenzar a caminar. Se oponen a todo, pero a mí me parece que algo hay que hacer con Haití, porque ellos han dado muestra y evidencia y reevidencia de que ellos no pueden, aún con el principio de la autodeterminación, de la soberanía, que nadie debe intervenir, ningún Estado, pero algo hay que hacer. Sí, yo también entiendo que algo hay que hacer. Usted no puede simplemente descalificar sin plantear una propuesta concreta en ese sentido, porque es que el tema es el siguiente, o sea, estamos frente a un proceso de disolución del Estado. Y Que eso eso es un problema para la República Dominicana. indudablemente porque estamos al lado de la frontera. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que se disuelva el Estado, que yo no pueda controlar los flujos de personas, que las personas estén en un estado donde no se, una situación donde están en una No hay selva donde no se garantía, puede garantizar donde no hay nada. garantía para nada. Entonces, ¿qué derecho a autodeterminación ni nada? Porque lo que va a haber es un genocidio. Y cualquier vándalo de eso puede matar personas porque no hay forma, un estado de salvajismo completo. No, y se te pueden formar pequeñas Claro. incluso bandas para sobrevivir Y para sobrevivir, entonces, sin contar que eso genera una situación, una presión para República Dominicana que puede devenir en violencia, que es en peor violencia. todavía, Que y en peor una todavía. situación de que República Dominicana tendría entonces que, que inclusive agredir territorio haitiano en una situación de ese tipo, porque eso sería terrible, terrible, y hasta, pues, ni quisiera mencionarlo, pero yo entiendo que hay que, cuando usted tiene un vecino que no se puede valer por sí mismo, y tiene una situación, en este caso, que puede, además de todo, puede perjudicarlo a usted y a su familia, usted trata de buscar ayuda para que le den asistencia, porque es que no lo puede dejar solo, No, no lo puede dejar solo y tratar de ayudarlo, moverlo, llevarlo donde pueda tener asistencia. Y Haití está en una situación donde necesita asistencia. Eh, y la excusa, los recursos, las minas y los recursos ya lo están explotando los grandes eh, países imperialistas. Están explotando. Estados Unidos están explotando los recursos de Haití. Ahí no, si ellos, el interés de República Dominicana tiene que ser que la situación de Haití se estabilice y se controle y se reencauce
porque no podemos argumentar, bueno, que quieren invadir para saquearlos. Haití, ¿qué tiene? ¿Qué no han saqueado y qué no están saqueando? Porque ¿O Haití, será que no queda nada? hay recursos mineros, pero los Clinton no están explotando unos recursos mineros que hay ahí en Haití. Y cuando ellos necesitan, no tienen todo, en ese contexto tienen toda la libertad de accionar, porque no hay ningún, el control es bastante precario y tienen la fuerza para hacerlo. Entonces, si quieren intervenir y buscar lo que queda, lo van a hacer porque tienen los mecanismos para hacerlo. Lo que República Dominicana tiene que tratar es de contribuir a que el Estado haitiano se fortalezca en la medida de lo posible y pueda ejercer el control sobre su territorio. Para nosotros es un poco problemático Pero es que ellos, es que ellos presentan ciertos prejuicios respecto a nosotros. sí, es natural que sea así, igual que Y hay nosotros. como que hay unos sectores de cierto poder en Haití que no ven con muy buenos ojos, por ejemplo, que la República Dominicana, aún con las mejores intenciones, fuera a aportar algo para ayudarle a resolver sus problemas. Sí, Porque ahí hay como que hay personas o sectores de la vida económica y social, política, como que no le interesa que en Haití las sí. cosas mejoren. Sí, pero eso pasa siempre hay gente que se beneficia de la crisis, hay gente que se beneficia del statu quo y eso siempre pasa en todas partes. Pero el tema es que los prejuicios, tanto de aquel lado como de este, siempre se han promovido por sectores interesados. Eso sí es verdad. Y también, obviamente, siempre en los países que hacen frontera, como una forma de reafirmarse a sí mismo, ¿verdad? Tienden a tener cierto conflicto o cierta actitud hacia su vecino. Como una forma, yo lo digo de esta manera, para mí, ¿verdad? De lo único que el dominicano está 100% seguro es que no es haitiano. Mira, como hemos entrado en ese espacio, aquí en la República Dominicana, si hay unos grupos económicos y sociales y también políticos que han explotado ese antihaitianismo. Y recuérdate que en unos añitos para atrás, con relación al doctor José Francisco Peña Gómez, cómo se agruparon, el líder natural de esos sectores sociales en la República Dominicana lo fue el doctor Joaquín Balaguer Ricardo, el líder de esos grupos, que supo nuclearlo y explotarlo políticamente. Digamos, sí, lo explotó políticamente. Entonces, sí, pero él era el líder de esa corriente de pensamiento aquí en la República Dominicana respecto a Haití. Entonces, que eso tú sabes que viene, Trujillo explotó mucho No, eso. y eso viene de Y antes, eso viene del siglo XIX. pues bien. De hecho ahí, inclusive el propio Bono tenía entendía que una de las tragedias que tenía la República Dominicana era que tenía Haití al lado. Bueno, hoy precisamente me encontré ahí en las redes que alguien reactualizó algo que dijo José Martí con relación a los haitianos y como una especie de advertencia que le hacía a la República Dominicana, donde se expresó ahí con un pesimismo terrible sobre Haití. Dijo que eso era una masa, que eso no de humanos, de gente, que eso no iba a llegar y Bueno. que para la República Dominicana eso iba a ser un problema. No, de verdad yo no he comprobado esa cita, yo la he visto, no la he comprobado y de verdad no creo, lo dudo mucho que lo haya dicho en ese momento, José porque Martí. real efectivamente Haití en el siglo XIX estaba más desarrollado que República Dominicana. Nosotros superamos, inclusive en Producto Interno Bruto Haití fue en la década de los 40, en el 47, 48 por ahí. O sea, Haití estaba más desarrollado que República Dominicana en el siglo XIX. Eso era una realidad. Para nosotros sí generaba un temor y una presión, lo que explica, ¿verdad? El discurso, ¿verdad?, anti-haitiano de la intelectualidad hegemónica como una manera, ¿verdad?, de reafirmar la dominicanidad con ese discurso, aparte Pero hay unos grupos de que hispanofilia. hay unos grupos que se han radicalizado demasiado
con Sí, relación a esa sí, posición. sí, No sí. sé realmente cuáles son las ventajas que sacan de eso. Sí, evidentemente, es que es de ambas partes. Hay quienes se han beneficiado del anti-haitianismo y hay quienes se han beneficiado del pro-haitianismo. Entonces, esa posición extrema. Pero si tú te pones a analizar con tranquilidad y las posiciones, ambos están de acuerdo que se regule la migración. Sí. Y cuando baja un poco la tensión, la mayoría está de acuerdo que los derechos hay que respetarlos, los derechos humanos de los migrantes. O sea, el hecho de que tú vayas a deportar a una gente no significa que tú tengas que maltratarlo, No, ni tengas y todo o la gran mayoría, siempre hay uno que otro, ¿verdad? Pero la gran mayoría, entonces, al final, ¿verdad? Eh, cuando los temas se tratan fuera del calor de los prejuicios y la pasión, podemos llegar a alcanzar, ¿verdad? Mayores niveles de acuerdo para poder solucionar ese tipo de es que temas. el problema humano es complejo. El problema humano es demasiado complejo. Entonces, tenemos diferentes formas de pensar. A veces nos apartamos de la racionalidad y caemos en posiciones que tú la observas y en definitiva al final dices, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Entonces, lamentablemente, no estamos en estados absolutistas donde tú sacas la manopla y La, dámele a aquel. Tenemos que, la tolerancia, y a veces a mis contertulios yo les digo que esa es la democracia. sí, sí, Esa es sí, la democracia. En un estado, cuando Trujillo no había disensión. sí. Pero hay otros estados que aunque tenían una basamenta política e ideológica totalmente diferente y opuesta, que es el caso, por ejemplo, cuando Fidel toma el poder en Cuba, no toleraba disensión, no toleraba disensión. Había una línea Bueno, pero establecida. eso Pero cuando tú tienes un régimen como esto, hay cierta cosa, hay cierta propaganda también. Eso no era tan absoluto. Pero, sí, sí, pero no toleran la disensión. el tema es el siguiente. El tema es el siguiente y es que tenemos una situación respecto a Haití. Nosotros tenemos que tratarla lamentablemente desde el punto de vista objetivo, desde la perspectiva de la Con mucha dialéctica, frialdad. con frialdad, desde la dialéctica de Estado, pensando en nuestros intereses como Estado y en los intereses y los derechos de Haití como Estado. Entonces, partiendo de esos juicios con serenidad y frialdad, ver cuál es la situación real que tiene eh, el Estado haitiano y bueno, y tratar de nosotros evitar en la medida de lo posible que eso nos afecte y tratar de promover una solución para que esa situación que tiene el Estado haitiano eh, se resuelva, porque lo cierto es que nosotros, para nosotros es atenta contra la seguridad del Estado dominicano el hecho de que Haití no tenga control. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ahora mismo el presidente de la República decretó el cierre pleno, no de la frontera, no, sino de las fronteras? Y eso ha impedido esa relación comercial que se ha venido haciendo por tiempo legalmente. Eso no podría, ¿tú no crees que podría generar alguna situación en Haití? Hay también esos grupos podrían estimular a, a que de allá pueda presionar Claro. alguna avalancha para... Sí, sí, eso es una medida de presión que está tomando el Estado Dominicano. Habría que ver cuál es la estrategia que define, cómo está actuando el Ejecutivo en esa parte, si está actuando conforme a una estrategia bien articulada para poder enfrentar esa situación que es una situación que es delicada, muy delicada desde mi perspectiva, los que niegan el carácter o la delicadeza y la complejidad del asunto. Es delicada básicamente porque nosotros no tenemos interlocutor válido No lo hay. y tenemos entonces también
una asociación de grupos que son rebeldes al Estado haitiano y con una decisión de hacer una obra que no sabemos si se va a respetar o no los parámetros que no afectan a República Dominicana y que podrían potencialmente afectar a República Dominicana. Digo potencialmente porque al final, cuando lo están haciendo privado, usted no sabe cómo va a terminar eso y no hay garantía de cómo va a terminar eso. Entonces, ese es un tema, porque en la frontera siempre se han dado incidentes, no es nuevo, han pasado incidentes y muchos de los cuales eso es natural. no se reportan, pero algunos también quieren poner, y eso a mí también me preocupa mucho, lo quieren poner a nosotros como agresores y victimarios. Y la verdad que eso tampoco es Pero así. a quien menos le conviene en estos momentos Claro, eh, que, que se haga cualquier cosa desde este lado, que aunque no sea esa la intención, pero que nos vea como agresores a nosotros. es a O sea, nosotros, por sí, eso es a nosotros. esa parte ahí, esa responsabilidad de los militares en cuanto a resguardar la frontera y la seguridad de la frontera de los límites, tiene que ser mantenida con mucha cautela. Claro. Mira, tú como estudioso de la historia, aquí se recuerda mucho el tema de la matanza del 37, pero se olvida que Duvalier rodeó la embajada dominicana en Haití y estuvimos a punto de ir a una guerra con Sí, Haití por la actitud de Haití, sí, Duvalier, que si no es por la cabeza fría del profesor Bosch, porque aquí también había unos cuantos cacos calientes que tenían ya la decisión de marchar hasta Puerto Príncipe, hubiese habido guerra en 1963. yo recuerdo. Claro, pero eso no se dice, o sea, real efectivamente también, independientemente de que el Estado haitiano, del Estado dominicano presiona con el tema migratorio y presiona con el tema comercial, tampoco nos damos frente a Santico, porque No, alguna gente no. lo está poniendo como que recuérdense que en su momento esos grupos empresarios haitianos, en función de sus intereses, prohibieron la importación de huevos de República Dominicana hacia Haití y que preferían importar huevos más caros por mar por productos de intereses económicos particulares, ¿ok? Entonces, alegando medidas fitosanitarias que no eran válidas. Entonces, claro, obviamente a nosotros nos afectan también estas decisiones porque Haití no deja de ser, bueno, está en el segundo todavía, bueno, ahí está discutiendo con China, es el segundo mercado más importante para la República Dominicana ahora mismo. El hecho es que el 7% de nuestras exportaciones de bienes formales Van a Haití. formales, porque lo informal siempre es mucho más, Sí. sin incluir ahí el tráfico, el transporte y otro aéreo, marítimo y terrestre, va a Haití, o sea, los servicios que se dan de un lado u otro y el comercio eh, binacional que se da ahí, informal. Entonces, un 7% de nuestras exportaciones va para allá, o sea, formales. Ya usted se puede imaginar que lo informal y los servicios son mucho más. Entonces, no deja de generar un perjuicio el hecho de esta situación en el plano económico, y más en una situación tan difícil a nivel mundial donde se puede esperar un incremento de los precios de los commodities y del petróleo que en una situación donde nosotros tenemos, ¿verdad? Muchas presiones Y a propósito, el inflacionarias. petróleo ha estado teniendo una tendencia alcista. Sí, tiene una tendencia alcista. Que eso podrá seguir así, incrementándose. Bueno, el tema, ahí son temas geopolíticos que intervienen, lo mismo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? El punto es que es tan así que la Unión Europea tuvo que olvidar, o los países occidentales, la Unión Europea y Estados Unidos tuvieron que olvidarse del tema del tope del petróleo ruso porque ya no lo podían sostener. Y ahora vamos camino al invierno, entonces hay una presión por el consumo Hay un mayor consumo. de petróleo y ya eso presiona un aumento de los precios de los hidrocarburos
a nivel internacional. Entonces, los precios fluctúan en función de cómo está la demanda mundial de energéticos. Y en la medida que el mundo retorna a la normalidad de la era después del post-COVID, más aumenta la demanda de hidrocarburos. Profesor Martínez, hemos llegado al final del programa. Vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros y que pudiera hablar a los amigos oyentes y que hayan quedado un poco ilustrados acerca de los temas que hemos tratado. Muchas gracias. Y a los amables oyentes, estaremos aquí el próximo domingo a las 9 de la mañana para otra entrega de su programa Cerrando la Página de la Semana.